Muy buenos días, grumetillos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me comentaron ayer por la noche, que me hicieron preguntas de hecho, y es referente al tema de banderas, ¿vale? Sé que suena algo tonto, pero en el tema de la Real Armada Española es un poco complicadillo, ¿vale? Porque tenemos distintos tipos de banderas para representar lo que sería la función del barco, según donde se coloque y demás. Representa algo distinto a lo normal que podemos ver normalmente en los juegos de Praxis. Vale, aquellos que quieran tener una especie de como dinámica un poco más realista del juego, pues dependiendo del tipo de bandera, pues dónde vaya colocado y cuál es, básicamente es como sería el barco o la graduación de dicho navío dentro de tu propia flota. Así que vamos entrando y como vamos a partir de ahora, no os olvidéis darle un like, seguirnos y compartir en las redes sociales. Gracias. Bien, pues la primera bandera de la que vamos a hablar precisamente va a ser de la normal genérica, como podréis ver aquí, la que veis en la parte superior, que solemos colocarle normalmente a los barcos, ¿vale? Ya sean bergantines, fragatas, terceras, primeras, etc, etc, ¿vale? Esta bandera pues se instauró en la Real Armada Española en 1785 debido a que la bandera anterior a la española era muy parecida a la que portaban por aquel entonces pues la Real Marina francesa, ¿vale? Por el tema de los Borbones, que tienen la misma heráldica, fondo en blanco, y claro, había un lío ahí incluido con los reyes de Nápoles, Cerdeña, y había un lío ahí, un pipostio que te cagabas, que claro, solía llevarnos a confusiones. Y se hizo pues una especie de como concurso, que lo ganó un catalán, el cual pues salió como bandera esta aquí, que años más tarde pues se convertiría en la bandera nacional por parte de España, ¿vale? Esta bandera no tiene nada especial, por decirlo de una manera, solo tenéis que tener cuidado porque aquellos que compráis, vayáis a comprar, por ejemplo, material de Praxis y ese material, por ejemplo, sea de la primera generación, es decir, 2019, principio de 2020, tenéis que tener cuidado y fijaros bien porque se hizo una primera remasa donde el escudo de España, ¿vale? Se puso primero el león y después la torre, y es al revés, ¿de acuerdo? De todos modos, pausaré el vídeo y os pondré una imagen de la bandera normal, ¿vale? Que podréis poner. Después de esto, pues hablaremos de la siguiente bandera, ¿vale? Que será, en este caso, que será en este caso pues la bandera que portó España en la zona del Pacífico, es decir, concretamente cuando tenía como puerto principal las islas de Filipinas. Veréis que es una bandera normal y corriente, que os pasaré la imagen tranquilamente después cuando tenga este mini texto yo por mi parte, y iré colocando las fotografías después, donde veréis que debajo del escudo real, o sea, de la Armada, porta un escudo aún más pequeño que representa lo que sería la heráldica escudo de Filipinas, ¿vale? Si queréis estas imágenes, nos lo podéis pedir, porque de hecho incluso están en la página oficial de Praxis España, en Facebook. En el propio buscador, de hecho, que os viene una lupa en la parte superior derecha, si no recuerdo mal, ponéis la palabra bandera, buscáis un poquito y veréis que estas banderas están ahí. De hecho, las podéis meteros en un Paint o en un Microsoft Word, copiar la imagen, duplicarla, pasarlas al Microsoft Word y os podéis imprimir en papel adhesivo, por ejemplo, dichas banderas. Mira, tendríais banderas de distintas zonas. La siguiente bandera en cuestión, ¿vale? Va a ser, pues, es la bandera que utilizaban pues, los correos marítimos o incluso que dependían de la Real Armada Española. Es decir, hay dos versiones, cuidado. Yo en este caso os mostraré la versión un poquito más conocida, que es la que sale, de hecho, la bandera de la Armada Española, con la hoja de laurel bordeando lo que sería el escudo, la heráldica en sí. Pero también había una versión en la cual traía una especie como el simbolito característico de correo, que es la trompeta esa circular, ¿vale? En forma de... así, de esta manera, que creo que era la bandera que portaba, de hecho, el correo ordinario. Pero la que os mostraré aquí sería el correo de la Armada. Suelen llevar los barcos muy ligeros, muy rápidos, debido a que las comunicaciones por aquel entonces por mar y demás, al no tener WhatsApp, evidentemente, tienen que hacerse de una manera. Y este tipo de bandera la podéis utilizar en barcos pequeñitos, pues para representar algún tipo de misión, no sé, de un cúter que tiene que ir de un punto a un punto y que a lo mejor piratillas, contrabandistas o alguna facción X, la que sea, pues intente capturar el barco por un correo importante que tiene. O incluso hasta un mercante, si es el caso, con una escolta. La siguiente bandera que vemos aquí, o veremos después de esta charlita, es la bandera de la Real Hacienda, que actualmente la bandera todavía es utilizada, salvo por el escudo constitucional, ¿vale?
Es decir, tiene el mismo logo y demás, solo que el escudo que veréis en la imagen es distinto, evidentemente, que tiene el escudo actual. Que suelen ser para buques aduaneros o dependientes del Ministerio de Hacienda, vamos a decir. Para aquellos que queráis jugar al Hot Fuzz, por ejemplo, hay una sección que es un juego dedicado al tema de contrabandistas, el tema de aduanas y demás. Pues este tipo de banderas os pondría venir bien para aquellos que representéis a España y queréis tenerlo incluso más personalizado de los barcos con este tipo de banderas. Igual que en el vídeo antes, en los fragmentos anteriores os diré que simplemente cogéis la imagen, la pegáis, la duplicáis y de hecho pues la imprimís, pega y ya tenéis incluso una bandera incluso más personalizada. De la siguiente bandera que hablaremos, antes que os hable de ella y demás, os pido perdón por el tipo de calidad que tiene, pero es que de hecho no encontré ninguna mejor, ¿vale? Esta bandera en concreto, o la que os enseñaré, es la que se enarbolaba en los buques que tenían el río Reina a bordo y se izaba en el palo mayor. Era la bandera como una especie de fondo rojo, filo en amarillo, con la heráldica de los Borbones, que era de hecho el escudo anterior a las que se utilizan aquí ahora mismo en Black Seas, ¿vale? Para indicar que ese barco en ese momento portaba a alguien de la realeza. Algo poco no es que fuese poco común, sino que era una especie como diciendo, mira, hoy esta fragata lleva al rey o al príncipe o al que sea, o a la reina, del punto A al punto B y lleva esta bandera pues para identificarse como tal dentro de su propia flota, ¿vale? De hecho, es evidente que no iría sola, iría bien escoltada y bastante bien. En la siguiente imagen pues podremos ver la bandera que también a través del concurso que se hizo en 1785 se utilizó como bandera normativa para lo que eran los navíos españoles mercantes. Un detalle que quiero dejar claro es que los mercantes solamente podían usar esta bandera y no podían llevar ningún gallardete, ninguna bandera aparte de la Real Armada Española, porque el oficial, si era capturado o era pillado aportando una bandera de la Armada Española en vez de esta de mercante, pues podía sufrir un pequeño percance, y ese pequeño percance yo os podéis imaginar que puede ser desde la cárcel, ser repudiado y de todo lo peor. Pero eso sí, os comento, un detallito, por ejemplo, curioso para la gente que seamos de Cádiz, más o menos me entenderéis o sabréis del tema que hablo, si sois un poquito metidos en el tema, es el siguiente. Y es que sí podían llevar un gallardete, o como querráis llamarle, de color, ¿vale? En su pala mayor o trinquete o el de mesana, característico. ¿Por qué digo lo de característico? Porque en Cádiz, por ejemplo, el tema de la burguesía, el tema de los mercantes y demás, solían tener un pabellón, o sea, no un pabellón en sí, una bandera o un gallardete de un color específico, el cual el jefe, por decirlo así, o el comerciante con base en tierra solía pintar la casa de ese color que portaba esa bandera. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una casa, la pinto color azul, mi buque mercante llevará una banderita de color azul o llevará un gallardete de color azul, para que ese dicho mercante, al llegar a puerto, dijese: aquí es donde está mi jefe, ahí es donde tengo que ir yo. Evidentemente no es que se acercase a la costa ni se metiese todo para adentro, pero podían identificarse como tal. ¿Vale? Son pequeños detallitos que a lo mejor lo queréis usar o no, o ya veis precisamente qué es lo que querréis hacer. La siguiente bandera, ¿vale? Es una bandera que es poco conocida, pero la verdad que es bastante importante para aquellos que os gusta el tema de piratillas, patente de corso, sobre todo patente de corso, pues la que utilizaba precisamente desde finales del siglo XVIII por todas las embarcaciones mercantes con patente de corso, que para diferenciarse de los mercantes normales le hacían una pequeña diferencia, que era simple y llanamente colocarle el escudo de la armada justo en el centro, en un lateral más o menos de la bandera mercante. De esa manera pues se podía identificar como dicho navío como un buque con patente de corso, ¿vale? Es interesante porque de hecho yo, es más, tengo un navío, una balandra creo que era, si no recuerdo mal, con dicha banderita, que yo lo hice haciendo un apañito, no como os he aconsejado anteriormente de eso de que lo imprimo, hago doble cara y después lo pego, sino que yo lo que hice fue con una bandera mercante, recorté como pude el escudo de la armada, de una bandera que también de la armada, se lo pegué con cuidadito justo en la zona que veréis en la imagen, y ya de ahí me saqué un buque, pues, o un barco con patente de corso. Que de hecho, aquí en España, un detallito así off topic, por decirlo así, hubo dos casos muy conocidos de patente de corso, uno por la zona del Ferrol más o menos y otro por la zona de entre Algeciras y Cádiz, ¿vale? En el cual pues
los mercaderes o incluso la propia armada pues habían adoptado barcos pequeños, por decirlo así, lanchas, que eran básicamente botes equipados con a máximo 3 cañones o incluso uno. Pues en el caso de aquí de tanto de aquí de Cádiz como la parte de arriba de la zona de Ferrol, pues hubo un patente de corso con una lancha, por decirlo así, que llegó incluso a capturar y provocar serios dolores de cabeza a la armada inglesa en su momento. De hecho, uno de ellos incluso llegó hasta capturar una fragata de un deporte de unos 20 a 30 cañones aproximadamente aquí en Algeciras, y allí en la zona de Ferrol llegó incluso a capturar hasta 3 bergantines. Bergantines de entre 20 a 22 cañones. Cuando solamente se portaban dichos lanchas, pues un cañón a lo mejor de 26 libras, más o menos, o de 12, y a lo mejor entre una o dos culebrinas, que eran cañones inferiores que se utilizaban para el tema de los asedios. Y eran embarcaciones que solían llevar un máximo de unos 40 tripulantes aproximadamente. O sea que imaginaros el ingenio y los huevos bien cuadrados y gordos que teníamos por aquel entonces la Armada. A pesar de que incluso Warlord Games se empeña en que no es así. En la siguiente imagen podremos ver, de hecho, una cosa muy curiosa, ¿vale? Que veremos 3 gallardetes de distintos colores, amarillo, rojo y azul, ¿vale? Espero no confundirme, porque hace ya tiempo que averigüé de quién era quién. Y si no recuerdo mal, creo que si tú colocabas a tu barco un gallardete de color amarillo, ¿vale? Representaba que ese barco tenía base o su almirantazgo, por decirlo así, estaba destinado en Cádiz. Si el gallardete era de color rojo, el destino suyo era Cartagena. Y si era de color azul, era para representar que estaba en Ferrol. Yo, de hecho, a mis barcos, es más, lo voy a enseñar, les tengo puesto especialmente, pues en el caso de los primeras, terceras, más o menos, dicho gallardete. Como veis, amarillo, esto quiere decir que este navío, que es en este caso el Santísima Trinidad, tiene como base en el almirantazgo, pues lo que sería Cádiz en sí, ¿de acuerdo? Es un detallito tonto, pero que incluso engrandece un poco más lo que es el tema del juego, por decirlo así, de Black Seas. Evidentemente el gallardete de siempre, que es el que tenemos todos en nuestros papelitos que nos vienen, como aquí en este caso, ¿vale? Que es el de aquí arriba, ¿de acuerdo? Y ese gallardete lo suelen llevar solo exclusivamente los buques de la Real Armada Española. Como digo, mercantes ni se os ocurra colocarlo, porque es que directamente si os pillan, como vuelvo a decir, a ese oficial de navío mínimo, consejo de guerra, no, lo siguiente es lo que se le metería por vereda, ¿vale? Solamente, exclusivamente buques de guerra. Y como última imagen, pero no menos importante, aquí vemos un gallardetón, se lo denominaba, porque era una mezcla entre bandera y gallardete, ¿vale? Que era un gallardete nacional más ancho y más corto que el gallardete, rematado con 2 puntas, ¿vale? Se estaba en el tope del palo mayor, ¿vale? Cuando se encontraba a bordo en el buque insignia, por ejemplo, un brigadier o un capitán de navío o con un mando temporal de división. Dicha incluso forma de colocar la bandera, pero sin tener las puntas tan largas, representaba lo que sería también un brigadier o un oficial que estaba a cargo de una flota de fuerzas sutiles, perdón, como líder para representar que ese es el barco insignia de dicha flotilla. De hecho, uno de los personajes más famosos que portaba este tipo de bandera era, si no recuerdo mal, Antonio Barceló. Sí, Antonio Barceló, que de hecho fue un pedazo de marino brutal catalán, que la liaba parda a los berberiscos, pero desde que era un tío con 16 años, ya os lo podéis imaginar cómo era el tío de una máquina. De hecho, su barco favorito era un jaquebeque de los grandes, de estos de aquí. Como podéis ver, la bandera, como os he dicho, que lo veréis en la imagen, y de hecho su nombre, si lo veis, era la Garzota, era el nombre que te llevaba su jaquebeque favorito. Normalmente solía llevar jaquebeque, chebec, lo máximo que llevó incluso en una ocasión creo que fue un 64 cañones y fragata, pero siempre acababa metiéndose en un navío de este tipo porque era con el que desde chiquitito pues básicamente se familiarizó desde pequeño, vamos. De hecho es que se crió con eso. Creo que no se me olvida nada, pero si no recuerdo mal, sí, hay un detallito más que es que, aparte de todo eso, sí, os lo comento en la siguiente parte, ¿vale? Para que no os despistemos ni nada por el estilo.